Cariñoso y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora, al venir a tu casa, venimos con el único deseo de encontrarnos contigo. Hoy reconocemos delante de ti que necesitamos a Jesús como nunca antes en nuestra vida. Postramos ante tus pies lo que somos y lo que tenemos. Y conforme a tu promesa, permite que tu presencia sea la mayor bendición en este culto de adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro buen Jesús, esperando que el curso de este culto de adoración vaya culminando en el fortalecimiento y la dedicación, la edificación de nuestra vida espiritual, y que este sábado podamos tener un encuentro muy especial, de tal manera que podamos salir transformados una vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a aquellas personas que son amigos de la comunidad y que pronto han de pertenecer a esta bonita familia y que hoy se encuentran entre nosotros. También saludamos a los que siguen la señal de televisión o por internet. Y ahí donde tú estás, deseamos con todo el corazón que la bendición del Todopoderoso pueda ser contigo, tus oraciones escuchadas, y puedas animarte a seguir a Cristo donde quiera que Él vaya. Querida iglesia, en esta mañana vamos a ocupar un tiempo para estudiar la Escritura. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Y en el estudio de esta mañana vamos a enfocarnos en la tempestad del capítulo 4, pero vamos a tratar de ver más allá de la tormenta, más allá de la tempestad, según los propósitos del evangelista Marcos al escribir este evangelio, con la esperanza y el deseo y mi oración de que las lecciones que el evangelista plasmó en la estructura de su libro pueda llenarnos de fe, pueda llenarnos de optimismo cristiano, de tal manera que salgamos de aquí convencidos más que nunca de que Dios está al control de nuestra vida y que cuando confiamos en Él no tenemos nada que temer, porque el Señor pelea nuestras batallas. También vamos a ver que dentro de ese tema, tú y yo hemos sido llamados, hemos sido invitados, programados por el Espíritu Santo a cumplir una misión. Así es que vamos rápidamente al versículo 35 del pasaje que nos atañe en esta mañana. Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 35 en adelante. Si hay un amigo de la comunidad que no tiene una Biblia, compártele, porque este es el momento en que Dios habla a la iglesia. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento,
y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces. Los que han predicado seguramente han tocado el tema. Voy a hacer un esfuerzo de tratar de dar una perspectiva que pueda alimentarnos a lo que conocemos. Este pasaje, en tan solo unas palabras, en 3 versículos, nos habla de muchas cosas. En primer lugar, dice que Jesús da una instrucción a sus discípulos. Ellos habían pasado casi todo el día trabajando o acompañando a Jesús, que era el que trabajaba. Y la historia, el relato nos da a entender que Jesús estaba cansado. Sin embargo, a esa hora del día, Jesús les dice: pasemos del otro lado. E inmediatamente cuando yo leo este versículo, surgen en mi cabeza algunas cuestiones. Porque pienso que si este servidor hubiera estado en ese momento, seguro que capaz que yo le digo a Jesús: Jesús, se está anocheciendo y vamos a tomar una barca para ir al otro lado del mar. Y se me hace que pudiera ser un tanto riesgoso. ¿Por qué no nos quedamos a dormir de este lado por esta noche y mañana muy temprano cumplimos tu deseo y cruzamos al otro lado? Creo que sería una sugerencia lógica, muy pertinente quizá, que no tendría nada de malo. Él está cansado, nosotros estamos cansados, y pues arriesgarnos un poquito en la noche a navegar pudiera cansarnos más. Jesús, vamos a quedarnos. Pero sabes, esa misma reflexión me hace pensar y me hace darme cuenta que cuando nosotros tenemos alternativas a lo que Dios nos ordena en su palabra, esas alternativas seguramente no van a cumplir el propósito de Dios. Y tengo que hacer memoria y darme cuenta cuántas veces Dios me ha dicho claramente en su palabra lo que desea y espera de mí. Y sin embargo, nosotros, sus hijos, de pronto decimos: Señor, pero ¿y si lo hago de esta manera? Podremos llegar al mismo lugar, pero de esta manera creo que también sería factible. Y nos adentramos a una situación un tanto peligrosa. Dijo Jesús: sí, estaba cansado, ellos estaban cansados. Y me llama la atención que siendo la noche, Él tiene que decir: pasemos al otro lado. Y es a lo largo de la historia que Marcos plasma en este evangelio, que me hace comprender por qué Jesús quería pasar al otro lado del mar. El versículo 36, los estudiosos y algunos comentaristas, no muchos, pero algunos, hacen una observación muy pertinente que quiero rescatar en esta mañana. Dice aquí que cuando Jesús despidió a la multitud, los discípulos le tomaron como estaba, como una seña o un indicio de que Él estaba sumamente agotado. El relato posterior lo confirma, porque en medio de una tormenta Jesús dormía profundamente. Pero lo que quiero destacar es cuando dice en el versículo 36 que tomándole como estaba en la barca, le agrega Marcos: había también con él otras barcas. Hay otros 2 evangelios que hablan de este momento. Y los otros 2 evangelistas hacen omisión a esta frase de que había otras barcas. Y eso me llama la atención.
Porque Marcos sí se toma la molestia de decir que el momento en que se fueron al otro lado y que se subieron a la barca, también había otras barcas. Dicen algunos que esa frase es un indicio para que nosotros comprendiéramos que al dar la orden Jesús de ir al otro lado del mar, significaba que el cielo estaba despejado, porque había otras barcas dispuestas a hacer lo mismo. No solamente era una idea de Jesús de ir, sino que el tiempo lo permitía. Estamos hablando de gente que vivía en el mar, y que la gente que vive en el mar, como la que vive en el campo, llega a entender los tiempos. Sabe distinguir por la forma de las nubes, por la hora del día, por cómo se está llevando el clima. Y logran decir: mañana va a llover, el invierno será muy crudo, el verano causará esto. Entienden los tiempos. De esta manera, al leer el texto, cuando dice que había otras barcas que estaban dispuestas a zarpar, nos dan a entender entonces que todo estaba bien. No había ningún problema climático. En el mundo natural podían tomar la barca y cruzar del otro lado. ¿Por qué hago anotación en este punto? Bueno, porque dice el versículo 37 que inmediatamente, bueno, no inmediatamente, inmediatamente dice en el versículo, pero en algún momento del viaje, lo que parecía que estaba despejado, de pronto se convirtió en una tremenda tormenta. Y quiero comentar lo siguiente: esta tormenta no era una tormenta natural. Una tormenta natural es cuando los factores del clima, las temperaturas, los vientos, las cargas, todo se combina, porque así es la naturaleza, y entonces se desata una tormenta. Me voy a atrever a decir que esta tormenta no era natural, esta tormenta era sobrenatural. Y eso lo vamos notando desde el mismo momento que se nos da la idea de que todo estaba bien para navegar, pero allá se toparon con un gran problema. Y una tormenta de una naturaleza muy peculiar, porque hombres que estaban acostumbrados a la mar, declaran ahí más abajito en el texto, declaran que ellos tenían miedo de morir. Estamos hablando de pescadores que habían tenido tormentas, que habían navegado, que habían sufrido sus situaciones similares. Pero en esta ocasión parece que esta tormenta les quiere cobrar la vida a estos discípulos, y lo expresan: Maestro, despierta, ¿qué no ves que perecemos? ¿Qué no ves que la barca está anegada? Sabes, hay un programa, un documental, un reality show que se llama, creo que se llama Pesca Mortal o algo similar, donde se relata acerca de la vida de pescadores que se van al alta mar a temperaturas muy frías, a unos lugares donde las olas se levantan de una manera sorprendente, y que cuando yo estoy viendo cómo relatan la vida de esos hombres, para ellos es normal, y están con las jaulas y están levantando, limpiando, y unas tremendas olas con nieve, granizo en la noche, y ellos como si nada. Por eso pienso que cuando ellos enfrentaron esta tormenta, algo veían ahí que les causó un gran temor de perder la vida misma. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces en Marcos capítulo 4? Es la pregunta que yo me hago. Y digo, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Si es una tormenta sobrenatural, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a esta altura del libro de Marcos?
Y sabes, para poder comprender lo que está sucediendo en los versículos 35 al 41, pues entonces nosotros tenemos que dar la vuelta a la hoja en el capítulo 3. Acompáñame, por favor. Marcos capítulo 3. Como si esto fuera una película, vamos a hacer un alejamiento de la escena y vamos a cambiar de locación y vamos a hacer un zoom al capítulo 3. Y ahí en el capítulo 3, haciendo un acercamiento, vamos a poder observar a Jesús. Fíjate bien. Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice el versículo 13: después subió al monte. Estamos ya en un momento diferente de la vida de Jesús con los discípulos. Y dice así: después subió al monte y llamó así, dice esta Biblia, a los que él quiso. Llamó así los que él quiso. Y queridos amigos, colegas, hermanos, amigos, este versículo a mí me emociona. Yo no sé a ti, pero una frase tan sencilla a mí me emociona, porque dice aquí Jesús, versículo 13, llamó así los que él quiso. Y sabes, para mí eso lo puedo traducir como la gracia de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque eso me hace recordar que yo no estoy aquí, que yo no desempeño lo que desempeño por mi linda cara, si es que la tengo, o por lo menos para mi esposa sí la tengo. Que yo no soy lo que soy por mi linda cara, ¿sabes? Dice el texto que yo estoy aquí, hago lo que hago, y si logro tener algún éxito, si lo llego a tener, es porque Jesús así lo quiso, porque Él quiere. De pronto nosotros los seres humanos nos podemos llenar, ¿verdad? Nos podemos andar jugando con esa idea de que soy importante, ¿verdad? Nos ha llegado a pasar a todos en algún momento. Seas estudiante, seas el presidente de la federación, seas el secretario de la asociación, por no decir el presidente de la asociación. Ahora, en buena paz, ¿ah? De pronto pensamos que somos importantes y de alguna manera vivimos así. Pero Marcos capítulo 3 me conecta con la realidad, con la gran realidad de que estoy aquí porque Jesús lo quiere. No es la fuerza y mi gran obediencia a la ley de Dios. No estoy diciendo que eso no vale. Solamente estoy enfatizando que no es por mis fuerzas, no es por la gran capacidad que tengo de ser obediente y de guardar el sábado por 20, 30 años. No, yo estoy aquí porque dice ahí que Jesús así lo quiere. Y por su sola gracia es como me mantengo en los caminos de justicia. Pero sigue diciendo el texto que llamó así los que él quiso y vinieron a él. Y entonces el versículo 14 dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y en un versículo yo he entendido que esto es el proceso o la dinámica o la mecánica del llamado de Dios para ti y para mí. Él establece, porque Él quiere, te llama y establece su iglesia, te establece y luego dice para que estemos con Él. Hoy estamos con Él, amén. Hoy estamos con Él. Pero sabes, el versículo no se detiene ahí. No solamente dice que para que estemos con Él. Esa es una parte del proceso en el plan de redención, en el plan del crecimiento cristiano. Que Él te establezca y que
que tú vengas a Él y que pases tiempo con Él, como el sábado, como esta universidad, donde vienes a establecerte como un estudiante misionero, para que estés por tus 4 o 5 años, en el mejor de los casos, 4 o 5 años para estar con Él. Pero no se nos olvide la última parte. Dice: yo quiero que tú estés aquí, porque yo quiero tú estás aquí, porque quiero que pasemos tiempo juntos. Pero sabes, además tengo una misión para ti. Tú estás aquí para enviarte a predicar. Para enviarte a predicar. Y luego dice, versículo 15 es lo que más me emociona. Fíjate bien. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar, ¿cómo dice tu Biblia? Fuera demonios. Ahora, fíjate bien. Dice Jesús: yo quiero que tú estés aquí, para que pases tiempo conmigo, para que te goces en mi presencia, para que adores, para que alabes. Pero todo eso es para que tú te proyectes en la comunidad, para que tengas tu servicio misionero. Y sabes, entre tanto que tú vas a cumplir esa misión, dice: yo te doy y yo te otorgo autoridad. Ay, hermano, eso me emociona. Te doy autoridad, número 1, para sanar enfermos. Y número 2, para expulsar demonios. Y es que esto de ir a llevar el evangelio es más que tener un plan bien organizado. Es más que tener un presupuesto elaborado. Es más que tener las premisas de este plan estratégico. Eso es más. Esto de ir y llevar la misión de Cristo a la comunidad y a las personas tiene que ver con autoridad y con poder. Puedes tener todo lo demás, estar lleno de lo demás, pero si hay ausencia de la autoridad que Dios otorga a aquel que va a hacer el cumplimiento de su misión, somos como címbalo que retiñe. En cambio, cuando nuestra mayor preocupación como iglesia, como estudiantes, como comunidad, es la de ir a comunicar al mundo quién es Jesús y qué hace Jesús, tú estás acompañado para resolver los problemas que se te enfrentan en el día a día. ¿Tienes una amenaza? Dijo Jesús. ¿Tienes autoridad? ¿Se te atravesó un endemoniado? No te preocupes. Tienes autoridad para echar fuera demonios. ¿Tienes la necesidad de un enfermo que está sufriendo? No te preocupes. Tienes autoridad para orar, para ungir y para dar el mensaje de salud y para sanar. En pocas palabras, Jesús está estableciendo su instituto misionero. Y hay alguien que está observando todo esto, aparte de Dios, que es el diablo. El diablo está atento, siguiéndole, haciendo marca personal a Jesús. Y entonces está observando. Pero ahora trata de ver desde la perspectiva del enemigo de Dios. Atento y viendo. Bueno, no quiero ver a nadie porque no se vayan a sentir. Pero está atento, ahí viendo. Y se acerca y escucha que Jesús les dice: yo quiero que estén conmigo. Lo paso todavía, dice. Y no solamente quiero que estén conmigo, sino que vayan a predicar. Y entonces, caray, eso sí ya no me gusta. Pero sigue escuchando. Y entonces ve a Jesús que le dice: y además te voy a dar autoridad para sanar. Bueno, hay muchos enfermos, de aquí a que acaben. Pero de pronto viene la estocada y tienen autoridad para echar fuera demonios. Y dice: caray, eso sí,
no me gusta. Porque Jesús le está diciendo a un grupo, lo está invistiendo de poder, lo está invistiendo de autoridad para acabar con su reino. Y entonces es ahí donde hemos leído, ¿verdad?, que cuando un hijo de Dios se arrodilla, dice la sierva de Dios que el diablo, ¿qué cosa? El diablo tiembla. Ahí tembló quizá por primera vez como nunca antes después del diluvio. Y dijo, esto es en serio. Si estos, hablando de los discípulos, si estos creen lo que les está diciendo Jesús, estoy perdido. No puedo permitir que esto se lleve a cabo. Porque si ellos lo creen, se me acabó la oportunidad de arruinar el reino de Dios. Entonces eso es lo que está pasando en el capítulo 3. Ahora, así momentáneamente, vamos al capítulo 4, donde Jesús les dice, pasemos al otro lado. Y con este antecedente el diablo dice, no, se lo están creyendo. Se lo están creyendo. No puede ser. Tengo que hacer algo. ¿Y sabes qué es lo que hace? Pues entonces parece que en el capítulo 4 lo que él hace es atentar contra la vida de estos que se están formando a la idea de los pensamientos del Salvador. Y es como trata de investir la embarcación con una tormenta. Ok, ahora vamos a entender un poquito más allá de la tormenta. Ahora vamos al capítulo 5. Capítulo 5, y con esto vamos terminando. Capítulo 5, no lo vamos a leer. Tu Biblia tiene un subtítulo que dice el endemoniado gadareno. Y eso ya nos da una gran idea. ¿Qué había del otro lado del mar? Había un endemoniado. Había un problema. Había un hijo de Dios angustiado. Jesús lo sabía. Y por cuanto Jesús lo sabía, por cuanto había hecho la instrucción, por cuanto había dado la capacitación, por cuanto había dado la investidura, ahora en la barca les dice, antes de subir les dice, hay que pasar del otro lado. Y es donde no encuentro sentido a mis propuestas razonables. Vamos a quedarnos una noche más. No, Señor, es que hay una misión y allá enfrente hay un endemoniado que no quiero que pase ni un día más como endemoniado. Esto toma urgencia. Y es ahí, queridos amigos, que donde choca la comodidad de mi vida. Estoy hablando de mí. Tratando de postergar con un buen plan y con una buena idea o una excelente alternativa el momento de ir al otro lado. Pero esto me abre los ojos a mirar que verdaderamente Jesús tiene una pasión por nosotros. Gloria a Dios. Por eso dice Lucas capítulo 19 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque efectivamente es eso. Ahí estaba el gadareno. Y Jesús sabía que había que ir por él. Ni una hora más. No le quiero conceder al enemigo ni un momento más. Toma la barca, vamos a cruzar. No podemos quedarnos, Agustín. Está bien, estamos cansados, pero hay que ir. Y entonces, estando ahí, viene la tormenta, porque del otro lado había un cliente VIP del demonio, de lo mejor, lo selecto del reino de las tinieblas.
el Gadareno. Como el diablo sabía que esto era en serio y que si se lo creían, gente como el Gadareno se los iban a arrebatar. No lo voy a permitir, los voy a matar en la tormenta. Ahora, dice el capítulo 5, por ahí del versículo, me parece que es 19. Una vez que fue exorcizado, pues quiso seguir a Jesús como una respuesta natural. Y dice el versículo 19: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, dice aquí, se maravillaban. Jesús sabe lo que hace. Sabía que este endemoniado se iba a convertir en un evangelista por excelencia. Decápolis son 10 ciudades. No eran ciudades como Monterrey, pero eran 10 sitios. Nos da la intención de este hombre de cumplir su misión. Una vez convertido, tomó el arado y nunca miró para atrás, y se fue por 10 ciudades hablando de las cosas que Jesús había hecho por él. ¡Qué potencial! ¡Qué potencial! Esa era la razón por la cual el enemigo tenía que destruir a este pequeño grupo. Ahora vamos al momento, ahora sí, del capítulo 4. Ahí está la tormenta. Ahora vamos a ver lo siguiente, y con esto cerramos. Versículo 38. Ya que está la tormenta y se está negando la barca, versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, fue la lectura bíblica, reprendió al viento y dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Un silencio después de una tormenta. Pero en medio de ese silencio se comenzó a escuchar algo así como, ¿saben qué era ese sonido? Las rodillas de los discípulos muertos de miedo. Y Jesús dijo: ah, caray, ¿qué es eso? Y estaban allá. Y se acerca Jesús a los discípulos, y dice el versículo 40, que les dice con mucha ternura, con mucho amor, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esta ternura es la que me enamora de mi Salvador. En otras palabras, esas preguntas las vamos a decir de otra forma. Es como si Jesús les hubiera dicho: ¿por qué tienen miedo? Tú no deberías tener miedo. Ustedes no deberían de tener miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, tú deberías tener fe. ¿Por qué Jesús se dirigía a ellos de esa manera? Muy sencillo, por el capítulo 3, donde se les había dicho que ellos tenían autoridad de reprender al demonio, tenían autoridad de sanar, tenían autoridad de cumplir la misión, siempre y cuando estuvieran yendo al cumplimiento de la misión de Cristo. Cuentan con todos los recursos financieros, emocionales, sociales, psicológicos, espirituales para cumplir su tarea. Y Jesús les dice: no deberías tener miedo, deberías tener fe. Acuérdate lo que dijimos allá te investimos, te puse la pañoleta y el botón. Oficialmente eres discípulo de Cristo. Y sabes, dice el versículo 39 que Jesús, la lectura bíblica, hizo algo extraño.
Dice que se dirigió al mar y al viento y dijo: calla, enmudece. Y eso para mí es la evidencia del postulado principal, inicial. La tormenta era una tormenta sobrenatural, no era natural, era sobrenatural. Porque Jesús le habla al viento y le habla al mar. Y a menos que estemos fuera de nuestros 5 sentidos, nadie le habla ni al viento y nadie le habla al mar, o por lo menos que yo sepa. ¿O será que cuando tú estás en tu casa y te pegas el dedo chiquito con la mesa, le dices a la base de la mesa: base de la mesa, te reprendo, calla? Tú le dices: no haces eso. ¿Por qué? Porque es un objeto. O sea, Jesús, ¿cómo es que le va a hablar al mar y al viento? No, o sea, no, porque no le está hablando al mar ni al viento. Él le está hablando directamente al diablo. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, estoy interpretando: sabes, no me debíais haber despertado, amigos. Yo podía seguir durmiendo, porque ustedes, si se han creído lo que dije en el capítulo 3, ustedes podían haber reprendido la tormenta. Queridos amigos, quiera Dios que tú y yo seamos investidos todos los días del poder del cielo, del Espíritu Santo, para cumplir nuestra tarea donde quiera que estemos. Porque recuerda, más que una credencial que me dice a mí que soy pastor ordenado y ministro de la Iglesia Adventista, más que eso, la credencial que deseo portar y que nosotros deseamos portar son las credenciales de Cristo Jesús. En esta mañana va a haber un bautismo, ya se anunció, y el pastor va a entrar con la nuevo miembro de la familia de esta comunidad. Y mientras él entra, yo te quiero desafiar de una manera sencilla y muy personal. Te quiero desafiar a que tomes la barca y cruces del otro lado. Porque ciertamente hay un gadareno allá que necesita escuchar de Cristo Jesús. Y muchos de ellos son personas que una vez que acepten el mensaje serán gran influencia para el reino de los cielos en esta tierra. Serán hombres influyentes, serán mujeres con dinero, serán personas con influencia en los barrios, de tal forma que cuando vayan por su decápolis cada uno, la tarea se irá cumpliendo como Jesús nos ha mandado.